Hermanos y hermanas, quiero comenzar este mensaje contándoles sobre un momento que marcó para siempre mi comprensión de lo que significa tener fe en medio de la tormenta. Era el año 2018 y yo acababa de perder todo lo que consideraba importante en mi vida. Mi esposa había fallecido después de una batalla de 2 años contra el cáncer. Mi negocio se había derrumbado debido a las deudas médicas y mis hijos me culpaban por no haber buscado mejores tratamientos. Me encontraba sentado en una iglesia vacía a las 3 de la madrugada, gritándole a Dios con toda la rabia y desesperación de mi alma. ¿Dónde estás?, le gritaba. Te serví fielmente durante 40 años. Diezmé, prediqué, ayudé a los necesitados. ¿Y así me pagas? Esa noche, en la oscuridad más profunda de mi alma, descubrí una verdad que cambiaría para siempre mi ministerio y mi vida. La duda no es enemiga de la fe, es su compañera de entrenamiento más feroz. Hoy quiero llevarlos a un viaje por las Escrituras para descubrir que los hombres y mujeres más grandes de la Biblia no fueron grandes a pesar de sus dudas, sino a través de ellas. Y al final de este mensaje, ustedes entenderán que su crisis actual no es una señal de que Dios los ha abandonado, sino la evidencia de que Él los está preparando para algo más grande de lo que jamás imaginaron. Si en este momento están pasando por la noche más oscura de su alma, si se sienten abandonados por Dios, si su fe está siendo bombardeada por dudas que los avergüenzan, este mensaje es directamente para ustedes. El hombre perfecto que perdió todo. Permítanme contarles la historia de Job, no como la conocen de los cuentos infantiles, sino como realmente sucedió, cruda, dolorosa y terriblemente humana. Job era lo que cualquiera de nosotros llamaría un hombre bendecido por Dios. Tenía 10 hijos, era el hombre más rico de Oriente, y las Escrituras dicen que era perfecto y recto, y que temía a Dios y se apartaba del mal. Job 1:1. Pero en un solo día, escuchen bien, en un solo día, perdió a todos sus hijos cuando un vendaval derrumbó la casa donde estaban celebrando. Perdió todo su ganado por ladrones y desastres naturales. Perdió a todos sus sirvientes, y por si fuera poco, se cubrió de úlceras malignas desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. La duda, más brutal de la Biblia. ¿Saben cuál fue la primera reacción de Job? No fue alabar a Dios con una sonrisa. No fue decir, bendito sea el nombre del Señor, con una voz angelical. Lo primero que hizo fue rasgar su manto, raparse la cabeza y caer al suelo. Era un hombre quebrantado, destruido, preguntándose qué había hecho mal. Y cuando llegaron sus amigos consoladores, esos religiosos bien intencionados que siempre aparecen en nuestros momentos más difíciles, le dijeron exactamente lo que muchos de ustedes han escuchado. Seguramente pecaste, Dios te está castigando. Si fueras realmente justo, esto no te estaría pasando. Job llegó al punto de maldecir el día en que nació. Escuchen sus palabras exactas. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job 3:3. Este no es el lenguaje de alguien con una fe inquebrantable. Es el grito desgarrador de un hombre que está cuestionando todo lo que creía sobre Dios. La revelación en medio del huracán. Pero aquí viene lo extraordinario. Cuando Job estaba en su punto más bajo, cuando había perdido todo y se sentía completamente abandonado, Dios no lo castigó por sus dudas. No lo reprendió por sus preguntas. No le dijo, ten más fe y deja de quejarte. Dios le habló desde un torbellino y le reveló algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la adversidad. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38:4. Dios no estaba humillando a Job. Le estaba mostrando que hay una perspectiva más grande, un plan más amplio, una sabiduría más profunda de la que cualquier ser humano puede comprender en el momento de la crisis. La transformación a través del sufrimiento. Al final, Job no recibió respuestas a todas sus preguntas, pero recibió algo mucho más valioso, una revelación personal de quién es Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. La adversidad no destruyó la fe de Job, la transformó. No la debilitó, la refinó.
no lo alejó de Dios, lo acercó más que nunca. Y Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que le dio el doble. Porque cuando nuestra fe sobrevive al fuego de la adversidad, sale purificada y multiplicada. La primera lección para ustedes hoy es esta: Dios no castiga nuestras dudas honestas, Él las usa para profundizar nuestra fe. Pero si piensan que Job fue el único hombre de Dios que luchó con dudas devastadoras, están equivocados. Déjenme contarles sobre otro gigante de la fe que pasó por un momento tan oscuro que consideró que su vida no valía la pena. El profeta, más poderoso en su momento más débil. Elías acababa de protagonizar uno de los momentos más espectaculares de la historia bíblica. En el Monte Carmelo, delante de todo Israel, había desafiado a 450 profetas de Baal. Había orado, y fuego había descendido del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras del altar y hasta el agua que lo rodeaba. Era el hombre más ungido de su generación, el profeta más respetado, el representante directo de Dios en la tierra. Acababa de demostrar públicamente que Jehová es el Dios verdadero. Pero entonces llegó un mensaje de la reina Jezabel. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primera Reyes 19:2. La huida desesperada. ¿Saben qué hizo este poderoso hombre de Dios? Huyó. Corrió por su vida como un animal perseguido. Se fue al desierto, se sentó debajo de un enebro y pidió a Dios que lo dejara morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera Reyes 19:4. Este es el mismo hombre que había resucitado muertos, que había cerrado los cielos para que no lloviera durante 3 años y medio, que había multiplicado la harina y el aceite de una viuda, y ahora estaba pidiendo morir porque una mujer lo amenazó. La depresión espiritual es real, hermanos. Esto nos enseña algo crucial. La depresión espiritual es real. Los siervos de Dios pueden llegar a puntos donde sienten que ya no pueden más, donde la carga parece mayor que su capacidad, donde las amenazas del enemigo suenan más fuertes que las promesas de Dios. Elías había llegado a lo que los psicólogos llaman agotamiento emocional. Había dado tanto de sí mismo que se sentía completamente vacío, y en lugar de experimentar el gozo de la victoria, se sentía más vulnerable que nunca. La respuesta tierna de Dios. ¿Cómo respondió Dios? No con reproche, no diciéndole, ¿cómo puedes tener miedo después del milagro que acabo de hacer? No con castigo por su aparente falta de fe. Dios envió un ángel que le trajo comida y agua, le permitió dormir, lo cuidó física y emocionalmente, y cuando Elías se quejó de que era el único que quedaba sirviendo a Dios, en lugar de regañarlo, le reveló que había 7,000 hombres que no habían doblado rodilla ante Baal. Él susurró silbo apacible. Pero lo más hermoso de esta historia es cómo Dios se reveló a Elías. No en el viento impetuoso que quebrantaba los montes, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. ¿Por qué? Porque cuando estamos quebrantados, cuando nuestras emociones están destrozadas, cuando nuestras dudas nos abruman, no necesitamos más drama. Necesitamos la voz suave y amorosa de un padre que nos susurra, «Aquí estoy, hijo mío, no estás solo». La nueva comisión. Dios no terminó el ministerio de Elías porque tuvo una crisis de fe. Le dio una nueva comisión, ungir reyes y profetas. Le mostró que su trabajo no había terminado, que tenía propósito más allá de su crisis actual. La segunda lección es esta. Nuestros momentos de mayor debilidad pueden convertirse en las plataformas para nuestros mayores ministerios. La promesa, que parecía imposible. Abraham tenía 75 años, cuando Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Para un hombre de esa edad, casado con una mujer estéril de 65 años, esa promesa debió sonar como una broma de mal gusto. Pero Abraham creyó. Dejó su tierra, su parentela, su casa del padre, y se fue a una tierra que no conocía, sostenido únicamente por la promesa de Dios. Un año pasó.
5 años, 10 años. Sara seguía estéril, Abraham seguía sin heredero, y la promesa de Dios parecía cada vez más imposible. La duda, que lleva a la imprudencia. Fue entonces cuando Sara, en su desesperación, sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar, y Abraham, en un momento de duda, accedió. «He aquí ahora, Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Génesis 16:2. Hermanos, esta no fue una decisión de fe. Fue una decisión de duda. Abraham y Sara pensaron que tenían que ayudar a Dios a cumplir su promesa. Creyeron que tal vez Dios necesitaba su plan B. Las consecuencias de la impaciencia. El resultado fue Ismael, y con él, conflictos que perduran hasta el día de hoy. Cuando tratamos de adelantarnos al tiempo de Dios, cuando permitimos que nuestras dudas nos lleven a tomar atajos, siempre creamos problemas que van más allá de lo que podemos imaginar. Pero aquí está lo extraordinario. Dios no canceló su promesa por la impaciencia de Abraham. Aun cuando el patriarca trató de cumplir la promesa por sus propios medios, Dios siguió siendo fiel a su palabra, la promesa cumplida en el tiempo perfecto. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Isaac nació, no porque lo hubieran merecido por su paciencia, no porque hubieran tenido una fe perfecta, sino porque las promesas de Dios no dependen de nuestra perfección, dependen de su fidelidad, la prueba final. Pero la historia no termina ahí. Años después, cuando Isaac ya era un joven, Dios le pidió a Abraham lo impensable. «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto». Génesis 22:2. Imaginen el tormento de Abraham. Dios le había prometido que a través de Isaac serían benditas todas las naciones, pero ahora le pedía que lo sacrificara. ¿Era Dios mentiroso? ¿Era cruel? Se había equivocado. Abraham enfrentó la duda más profunda de su vida, pero esta vez, en lugar de tomar atajos, decidió confiar completamente en Dios. Hebreos 11:19 nos dice que pensó que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. La provisión de Dios. En el último momento, cuando Abraham tenía el cuchillo levantado sobre su hijo, Dios proveyó un carnero. No solo salvó a Isaac, sino que renovó su pacto con Abraham de una manera más poderosa que nunca. «Por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar». Génesis 22:16-17. La tercera lección es esta: los retrasos de Dios no son negativas de Dios. Él está preparando algo mejor de lo que podemos imaginar. Pero quizás están pensando: «Pastor, esos son héroes del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con los discípulos que caminaron con Jesús? Seguramente ellos tenían una fe inquebrantable». Permítanme mostrarles la lucha de fe más dramática en todo el Nuevo Testamento. La tormenta, que cambió, todo era de noche. Los discípulos estaban en el mar de Galilea, obedeciendo una orden directa de Jesús de cruzar al otro lado. Habían visto milagros, habían sido testigos de sanidades, habían escuchado las enseñanzas más profundas que jamás se habían pronunciado. Pero entonces se levantó una tempestad tan fuerte que estos pescadores experimentados, hombres que habían pasado su vida entera en ese mar, temieron por sus vidas. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4:37. La crisis de confianza. ¿Dónde estaba Jesús? Durmiendo en la popa de la barca sobre un cabezal. Mientras ellos luchaban desesperadamente por sus vidas, mientras el agua inundaba la embarcación, mientras creían que iban a morir, Jesús dormía tranquilamente. Los discípulos hicieron lo que cualquiera de nosotros habría hecho. Corrieron hacia Jesús con desesperación y lo acusaron. «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Marcos 4:38. Hermanos, esta no fue una petición respetuosa, fue una acusación llena de duda. «¿No te importamos?
¿Cómo puedes dormir mientras nosotros estamos muriendo? La respuesta de Jesús: Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y inmediatamente se hizo grande bonanza. Pero después hizo algo que nos enseña una lección profunda sobre nuestras dudas. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Jesús no estaba enojado con ellos por haberlo despertado. Estaba tratando de enseñarles algo. Él estaba en la barca con ellos. Su presencia era la garantía de que llegarían al otro lado. Pedro caminando sobre las aguas y dudando. En otra ocasión, Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar y le pidió hacer lo mismo. Jesús le dijo: ven. Y Pedro realmente caminó sobre las aguas. Pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Mateo 14:30. ¿Regañó Jesús a Pedro por su falta de fe? Sí, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero inmediatamente extendió la mano y lo salvó. La lección profunda. Hermanos, aquí está la verdad que quiero que graben en sus corazones. Pedro fue el único de los 12 que caminó sobre el agua. Los otros 11 se quedaron seguros en la barca. Sí, Pedro dudó. Sí, comenzó a hundirse, pero fue el único que experimentó el milagro de caminar sobre lo imposible. A veces nuestras dudas no nos descalifican para los milagros. Nos califican para experiencias que otros nunca tendrán porque no se atreven a salir de la barca. La negación y la restauración. Y cuando llegamos a la crucifixión, vemos la duda más devastadora de Pedro. Negó a Jesús 3 veces. El discípulo que había declarado: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33, terminó maldiciendo y jurando que no conocía a Jesús. Pero Jesús, después de resucitar, no canceló el ministerio de Pedro. Lo restauró. Le preguntó 3 veces si lo amaba, y 3 veces le encomendó el cuidado de sus ovejas. La cuarta lección es esta. Nuestras fallas más grandes pueden convertirse en los cimientos de nuestros ministerios más poderosos. Estrategia 1. Recordar las victorias pasadas. Cuando David enfrentó a Goliat, no comenzó con dudas sobre si Dios podría darle la victoria. Recordó cómo Dios lo había librado del león y del oso cuando pastoreaba las ovejas de su padre. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. Hermanos, lleven un diario espiritual. Escriban cada vez que Dios los saque de una dificultad. Cuando llegue la próxima crisis, y llegará, podrán recordar cómo Él ha sido fiel en el pasado. Estrategia 2. Cambiar nuestra perspectiva. El problema no es que Dios sea pequeño. El problema es que nuestra perspectiva es limitada. Cuando los espías exploraron la tierra prometida, 10 de ellos vieron gigantes. Pero Josué y Caleb vieron la misma situación y dijeron: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. La diferencia no estaba en la realidad de los gigantes. La diferencia estaba en la perspectiva de quién era más grande, los gigantes o su Dios. Estrategia 3. Orar con honestidad brutal. Jesús en Getsemaní nos enseñó que es válido ser completamente honestos con Dios sobre nuestras emociones. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Dios prefiere nuestras dudas honestas que nuestra fe fingida. Él puede manejar nuestras preguntas, nuestros miedos, nuestras frustraciones. Lo que no puede usar es la hipocresía religiosa. Estrategia 4. Rodearse de fe auténtica. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos, comenzaron a cantar himnos a medianoche. Su fe mutua se fortaleció y terminó liberándolos sobrenaturalmente. No se rodeen de personas que solo les dicen lo que quieren escuchar. Búsquense hermanos que los desafíen a creer más allá de sus circunstancias. Estrategia 5. Declarar la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió cada ataque con: escrito está.
La palabra de Dios es más poderosa que cualquier circunstancia. Memoricen promesas específicas para sus situaciones específicas. Cuando lleguen las dudas, tendrán munición espiritual para pelear. La garantía de Dios, hermanos. Déjenme cerrar con la promesa más poderosa de toda la Biblia para quienes están pasando por adversidad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios conoce exactamente lo que están pasando. Su adversidad actual no lo tomó por sorpresa. Él ya tiene preparado el final de su historia, y es un final de esperanza. El testimonio personal. Volviendo a mi historia del inicio. Esa noche en la iglesia vacía, cuando gritaba mis dudas a Dios, Él no me dio explicaciones, pero me dio algo mejor, me dio su presencia. En los meses siguientes perdí mi casa, tuve que mudarme con mis padres a los 52 años. Trabajé en empleos que jamás pensé que tendría, pero en cada paso, Dios me mostró aspectos de su carácter que nunca hubiera conocido en la comodidad. Hoy, 5 años después, mi ministerio ha alcanzado más vidas que en los 20 años anteriores. No a pesar de mi crisis, sino a través de ella. Dios usó mi quebrantamiento para hacer de mí un instrumento más útil en sus manos. La verdad final. Su crisis actual no es el final de su historia. Es el capítulo que está preparando el clímax más glorioso. Las dudas que los atormentan hoy serán los testimonios que fortalecerán la fe de otros mañana. El momento de decisión. Hermanos, tienen una decisión que tomar hoy. Pueden permitir que sus dudas los paralicen, o pueden usarlas como trampolines hacia una fe más profunda. Van a salir de este mensaje de una de dos maneras, o más fortalecidos en su fe, o más hundidos en sus dudas. La diferencia no está en sus circunstancias, está en su decisión. La oración de fe. Voy a orar por ustedes ahora, pero necesito que oren conmigo. Si están pasando por adversidad, si las dudas los están atacando, si sienten que Dios los ha abandonado, pongan su mano en su corazón y oren conmigo. Padre Celestial, vengo a ti con mis dudas honestas. No voy a fingir que tengo una fe perfecta, pero aquí estoy, decidiendo confiar en ti a pesar de lo que no entiendo. Fortalece mi fe a través de esta adversidad. Úsame como testimonio de tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. El compromiso final. No permitan que esta palabra se quede en sus oídos. Tomen una decisión específica hoy. 1. Escriban en un papel la adversidad más grande que están enfrentando. 2. Al lado, escriban una promesa específica de Dios para esa situación. 3. Cada día durante una semana, declaren esa promesa en voz alta. Si este mensaje tocó su corazón, compártanlo con alguien que también está luchando. Si Dios usó estas palabras para fortalecerlos, déjenlo en los comentarios para que otros se animen. Recuerden, su fe no se fortalece en la comodidad, se fortalece en la adversidad. Y el Dios que nunca ha fallado con sus siervos del pasado, no comenzará a fallar con ustedes ahora. Que Dios los bendiga y los fortalezca en su jornada de fe.